Hola, buenos días a todos. Hola. Buenas. Pues vamos a empezar este curso sobre la mecánica del movimiento y va a haber una parte teórica. Javi ha preparado unas diapositivas, compartiremos la pantalla para que la podáis ver. Y luego alguna parte más. Intentaremos hacer una parte más práctica, ¿vale? Con movimientos que los podáis ver vosotras y analizar un poquillo. Digo vosotras porque de momento creo que sois todo mujeres. y nada, luego pues cualquier pregunta, cualquier cosa, podéis interrumpirme cuando sea, ¿vale? Y si no, pues la apuntáis y al final dejo tiempo también para preguntas. ¿Vale? Pues... perdón. Vale. ¿Empezamos? Sí. Vale. Vale, a ver, que me voy. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿vale? Vamos a hacer, nada, el curso es de un introductorio a la mecánica del ejercicio, ¿vale? Y bueno, el por qué creo que es importante la mecánica. No sé si bueno, a mí por lo menos lo que me pasó es que yo estudié en la universidad, luego empecé de entrenador personal, pues millones de cursos, en aquellas cuando yo empezaba estaba muy de moda el entrenamiento funcional, ahora ya ha pasado un poco y pues siempre te decían, haz esta postura y si falla pues tienes que hacer esta progresión. Entonces yo luego me iba y con mis clientes empezaba y algunos funcionaban muy bien y otros no, aquello no arrancaba. Y yo decía, joder, pues piensas, es culpa del cliente, ¿no? En lugar de pensar que algo estás haciendo mal tú. Y si a algunos le funcionan, a otros no, será culpa del cliente que no está haciendo las cosas bien. Pero bueno, a mí eso no me convencía, entonces me puse a estudiar un poco más acerca del movimiento, de la mecánica del movimiento, ¿vale? A través de algunas academias así más de referencia aquí en España, como Resistance Institute y luego también pues de lo que venía de Estados Unidos, de la mano de Tom Purvis y tal. Y entonces, bueno, pues vas entendiendo un poco cosas de cómo funciona el cuerpo humano, que somos un sistema de palancas y que las fuerzas nos afectan, ¿vale? Entonces te das cuenta que había muchas cosas que yo me pasaba por alto en aquel momento y dije, bueno, pues con esto la verdad que me ayuda a cerrar bastante círculo. No puedo ayudar a todo el mundo ni mucho menos, hay muchas cosas que se escapan, pero por lo menos tengo unas bases mínimas de saber por qué ese ejercicio o qué está pasando en ese ejercicio o cómo adaptar ese ejercicio a la práctica del yoga o del pilates o del entrenamiento de fuerza, que es más en lo que yo estoy especializado, y bueno, cómo progresar a partir de ahí, ¿no? Entonces, pues hablando con Aurélie bueno, yo tengo un centro de yoga y pilates que se llama Lagum y ahí también tengo profes, que está hoy aquí por una de ellas, que no la veis, y bueno, pues hablando con ellas, pues, de mecánica del ejercicio tampoco sabían mucho, no lo habían estudiado en sus formaciones o pues bueno, entonces siempre estaba la idea de, oye, hacer algo un poco para acercar la mecánica del ejercicio y cómo funciona el cuerpo humano a la práctica diaria y sobre todo pues que podamos adaptar los ejercicios no porque nos lo diga no sé quién, con mucho renombre, sino porque realmente comprendamos qué está pasando en ese ejercicio y lo hagamos así porque creemos que hay que hacerlo así, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a empezar un poco con el sistema de palancas. El cuerpo humano al final es un sistema de palancas, ¿vale? No es nada más que eso, sino que tenemos un montón de articulaciones, bueno, de huesos unidos a las articulaciones, que eso lo que hacen es un sistema de palancas. Entonces, pues vamos a explicar un poco las bases del sistema de palancas, los ángulos de referencia, el sistema de referencia, para poder hablar todos más o menos el mismo idioma. Y después pues ya nos vamos a meter un poco más en el análisis de las posturas o del ejercicio y en la mecánica muscular, ¿vale? A ver si nos da tiempo a ir. Yo creo que sí, pero bueno, si veis que es un poco denso, pues me decís, porque yo a veces me lío también a hablar, ¿vale?
Bueno, el sistema de palancas, vamos a describir el movimiento. El movimiento tiene dos formas de describirse, ¿vale? Una es la cinemática y otra es la cinética, ¿vale? La cinemática es el estudio de movimiento que no tiene en cuenta las fuerzas, ¿vale? Esto es decir, el cuerpo se mueve así, pero no sé qué fuerzas le están afectando, no tengo ni idea, ¿vale? Simplemente que hay un movimiento. El tipo de movimiento que se da en el cuerpo, en la Tierra en general, son de tres tipos. El primero es el translacional, que es el movimiento en línea recta, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo aquí un cuerpo, ¿vale? Y lo muevo en esta dirección, esto es un movimiento translacional, siempre va en la misma dirección, ¿vale? Después tenemos también la opción de tener un movimiento rotacional. Un movimiento rotacional necesitas un eje y el movimiento rotacional da vueltas sobre ese eje, ¿vale? Como veis ahí, por ejemplo, pues una noria. Y después tendríamos el movimiento curvilíneo, que es el que se da generalmente en el día a día, ¿vale? Que es un sumatorio de movimientos rotacionales y translacionales, ¿vale? Esto es importante porque todo cuerpo tiene un movimiento translacional hasta que entra en contacto con un eje donde empieza a haber un movimiento rotacional, ¿vale? Ahora volveremos a eso de los ejes, los planos, que es la parte, yo creo, más importante de la charla porque es lo que nos va a ayudar después a entender el ejercicio en sí, ¿vale? La artrocinemática se refiere a la cinemática, pero aplicada al cuerpo humano, ¿vale? Esas interrupciones, ¿vale? Tú imagínate, tengo un movimiento translacional que viene en este ángulo, ¿vale? Y de repente tengo aquí una piedra, el movimiento translacional choca contra la piedra y gira, se convierte en un movimiento translacional, ¿vale? Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo con las articulaciones. Si yo subo el brazo, si yo no tuviese la articulación del hombro, el brazo subiría hacia el techo, ¿vale? Totalmente recto, pero como tengo la articulación del hombro, lo que genera es una rotación sobre el mismo, ¿vale? Entonces, esos movimientos que se dan en el cuerpo humano es lo que se llama la artrocinemática, ¿vale? Y la kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento humano, ¿vale? ¿De qué depende este tipo de movimiento? Pues muy fácil, depende del tipo de superficie de contacto que hay, ¿vale? De la musculatura implicada y de los estabilizadores pasivos. Superficie de contacto se refiere al tipo de articulación, ¿vale? Normalmente, bueno, tenemos muchos tipos de articulaciones distintas, pero bueno, más o menos las que más se conocen, por ejemplo, que puede ser la del húmero, que es una bola que se engancha sobre otra, ¿vale? Tienes una parte cóncava, otra convexa. En el hombro me refería, ¿vale? Después tenemos la musculatura implicada, pues oye, aquí qué músculos están generando esa fuerza para intentar hacer el movimiento de flexión de hombro. Y luego, ¿qué estabilizadores pasivos hay? Y estos son ligamentos, tendones, ¿vale? Tejido conectivo. Todo el tejido conectivo, al final, lo que genera es un cambio en la rotación de nuestros ejes, ¿vale? Por eso, por ejemplo, las fibrosis y demás, lo que hace es que de repente la gente pierda movilidad, se mueva menos, pues es por eso, porque al final lo que estás cambiando es un eje dentro del cuerpo humano. ¿De qué depende, además, cómo se mueve la articulación? La articulación depende de los grados de movimiento que tienes. Si la articulación se da sobre un único eje, ¿vale? Quiere decir que tiene un grado de movimiento. Por ejemplo, en la tibioperoneo astragalina, que es la del pie, la del tobillo, ¿vale? Una articulación, el único movimiento que nos permite hacer es este, ¿vale? Dos ejes, pues, por ejemplo, la articulación del codo, ¿vale? Nos permite hacer pronación-supinación, ¿vale? Y luego flexo-extensión, ¿vale? Pero no nos permite hacer ADD, no sé si lo veis ahí, que para generar aquí, yo lo que estoy moviendo es el hombro, no puedo generar solo ese movimiento de codo, o es muy pequeño, ¿vale? Y 3 grados de movimiento, pues que el movimiento se da en todos los planos que hay en el cuerpo humano, que puede ser la articulación del hombro, por ejemplo, ¿vale? Que esto lo podéis mover como os dé la gana, aquí, aquí, adelante, atrás, ¿vale? Rotación interna, externa, ¿vale? No sé si lo veis ahí bien. Pero bueno, depende del tipo de articulación que tengamos, pues vamos a tener unos grados de movimiento u otros, ¿vale? Eso está determinado por la articulación, ¿vale? Por la unión entre los huesos, no por el tejido conectivo ni demás. Pero esto nos va a limitar a la hora de hacer un ejercicio o hacer otro, o aplicar mejor un ejercicio u otro. Vale, esta es un poco la parte introductoria para que tuvieses un poco
claro algunos conceptos y ahora vamos, esto sí que es la parte más importante yo creo de la charla, ¿vale? Que son los sistemas de referencia. Vamos a hablar de ejes y planos, ¿vale? El eje es la interrupción en el movimiento translacional, ¿vale? Lo que os hablaba antes. Si yo tengo este boli que se desplaza en este movimiento en el espacio, ¿vale? Es un movimiento translacional. Cuando choca contra una articulación o contra algo, se provoca un movimiento rotacional, ¿vale? El punto con el que choca es lo que llamamos eje, ¿vale? Es el único lugar donde no se produce movimiento. Se produce movimiento alrededor del eje, pero no en el eje mismo. El eje es algo estático, ¿vale? Y el plano es un espacio ficticio, imaginado, ¿vale? Donde se mueve esa articulación, ¿vale? Digamos que, por ejemplo, un eje y un plano son siempre perpendiculares el uno al otro, ¿vale? Nunca son paralelos, son siempre perpendiculares. Y ahora vamos a meternos un poquillo más en el cuerpo humano, ¿vale? ¿Qué es un eje de fuerza? Es una línea virtual o imaginada que genera un punto de rotación, ¿vale? En el cuerpo. Porque nosotros podemos ver, a lo mejor, que hay una piedra en el camino que puede provocar un eje, pero en el cuerpo humano eso es mucho más difícil de ver, ¿vale? Entonces, no tenemos un eje concreto, sino, por ejemplo, en la articulación del hombro no tenemos un único eje, sino que tenemos un montón de ejes. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar, o lo que queremos, es intentar analizar pues el eje que más nos interese respecto a un plano. Para que tengáis un poco en cuenta, en ciertas articulaciones a lo mejor es más difícil de ver, pero en el hombro se ve bastante bien. Como el húmero tiene la cabecita redonda y se inserta en el acromio, ¿vale? Esta es la articulación glenumeral, lo que genera es una parte más convexa y una más cóncava, ¿vale? Digamos que el eje lo pondríamos siempre sobre la parte convexa de la articulación. Lo que os he dicho antes, en el eje no se genera movimiento, se genera movimiento alrededor del eje, pero no en el eje mismo. No os preocupéis, de todas formas, que esto lo vamos a machacar un poquillo para que lo tengáis claro, ¿vale? Si ahora no lo entendéis bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta dentro de un eje es que hay una parte del cuerpo humano que se mueve y hay otra que no, ¿vale? ¿Cómo llamaríais a este movimiento, al primero, donde está la chica sentada? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué está haciendo? ¿Sabéis eso? ¿Cómo llamaríais vosotros? Extensión. Extensión de rodilla. Ha fallado. Extensión de rodilla, ¿vale? Está la rodilla recta y pasa a estar extendida. Y en el segundo movimiento, donde el hombre está de pie, ¿qué pasa en la rodilla? ¿Alguien se atreve? Pues extensión de rodilla y de cadera, ¿no? Es el mismo movimiento. En la rodilla está pasando lo mismo. Si solo analizamos la rodilla como un punto fijo, estaría pasando lo mismo, ¿vale? Es el mismo movimiento. Lo único que en uno dejamos quieto el fémur y en otro dejamos quieta la tibia, ¿vale? Pero el movimiento es lo mismo, es una extensión de rodilla, ¿vale? ¿Cómo llamaría, si me veis en pantalla, cómo llamaríais este movimiento? Eso, rotación cervical, ¿vale? Y si yo dejo el cuello quieto y giro los hombros, ¿qué está pasando en mi cuello? También. Lo mismo, exactamente lo mismo. Está haciendo una rotación cervical, ¿vale? Esto es como tener una botella, ¿vale? Yo puedo dejar fija la base de la botella y abrir el tapón, ¿vale? O puedo dejar fijo el tapón y girar la parte de abajo de la botella. Y en los dos casos yo lo que estoy haciendo es abrir la botella, ¿vale? El movimiento es el mismo, aunque tenga un segmento fijo y un segmento móvil. El movimiento siempre es el mismo. Esto es importante porque a veces nos liamos muchísimo. Vemos aquí esto y ya decimos rotación de columna, ¿vale? Y a lo mejor la cabeza también está rotando y no nos damos cuenta, ¿vale? O hay una limitación en la rotación de columna porque la persona no es capaz de girar con la cabeza al mismo lado. Entonces nos está afectando más la rotación cervical a lo mejor que la rotación torácica o la rotación lumbar. ¿Bien hasta aquí esto? ¿Está claro? El segmento fijo, segmento móvil, esto importante, ¿vale? Para luego poder analizar los ejercicios. ¿Qué ejes tenemos? Bueno, vamos a hablar de tres ejes. En el cuerpo humano hay tres ejes, ¿vale? Hay tres ejes que se estudian, ¿vale? O que tienen este nombre, que son el lateromedial, ¿vale? Que va de la parte lateral a la parte del medio, ¿vale? La parte del medio siempre tomamos de referencia la línea que
dividiría el cuerpo en dos partes, ¿vale? Entonces, viene de lateral hasta el medio, ¿vale? En este movimiento, en este eje, ¿qué movimientos se dan? Imaginaros que yo tengo aquí un palo atravesado en la cabeza, ¿vale? El cuello, y este palo gira hacia un lado y otro. Y cuando él gira, mi